buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Bienvenidas y bienvenidos a Panorama, con la realización de diversa comunicación. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. Agradecemos a Amaya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Nuestro programa Panorama del día de hoy. Salvemos a Julian Assange para salvar el periodismo libre e independiente. Para abordar este tema que está de actualidad y muy inquietante, muy preocupante para el periodismo, para la prensa, para los periodistas que hacemos periodismo libre de investigación, de denuncia en el mundo, vamos a invitar, o tenemos como invitados a Carolina Graterol, periodista y documentalista en Londres. Carolina, buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación a tu programa. Para nosotros un honor tenerte, Carolina. Doctor Fidel Narváez, excónsul de Ecuador en Londres, fue la persona que le dio el asilo político a Julian Assange. Él está en el Reino Unido. Buenos días, doctor Narváez. Bienvenido a Panorama. Hola, muy buenas. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, el gusto es nuestro. El periodismo no es un crimen. Esto lo dijo Edward Snowden. Ahora un tribunal de Londres considera legítima la extradición de Julian Assange a Estados Unidos. Y Edward Snowden ha dicho, todos seremos responsables de su destino final si no detenemos lo que está sucediendo ahora. Lo que está pasando a Julian Assange es un delito y hay que conseguir su libertad. Lo ha expresado Edward Snowden, otro de los perseguidos por los gobiernos imperialistas que quieren silenciar al periodismo de investigación, de denuncia, de violación de los derechos humanos, de crímenes. Julian Assange está acusado, recordemos, de espionaje y con una posible condena de hasta 175 años de prisión a sus espaldas. Él sufrió un derrame cerebral el día 27 de octubre pasado durante una comparecencia en video en el proceso abierto con el Tribunal Supremo del Reino Unido sobre su extradición. Preocupante lo que está ocurriendo no solamente con Julian Assange, pues que es que detrás de Julian Assange estamos miles de periodistas, miles de investigadores, miles de personas que de manera honesta, seria, responsable hacemos investigación, denuncia de violaciones de los derechos humanos en cualquier parte del mundo. Carolina Graterol, bienvenida. ¿Cuál es la situación actual de Julian Assange en este momento desde lo jurídico para poner a nuestros televidentes en contexto? Bueno, la decisión que tomaron los jueces este viernes fue de alguna manera una victoria parcial, porque los jueces reconocieron la condición, la salud mental de Julian Assange, la vulnerabilidad de su salud mental y cómo ser extraditado a los Estados Unidos lo afectaría grandemente y podría conducir pues a una decisión fatal. Pero estos mismos jueces aceptaron las promesas que hizo el gobierno de los Estados Unidos de que sería tratado con cierta clemencia, que no sería puesto en una cárcel aislado. Esto ignorando totalmente la letra pequeña de esa promesa, donde Estados Unidos dice que se reserva el derecho de remover esas condiciones. De modo que aquí estamos ante una decisión política ya arreglada entre los gobiernos del Reino Unido y de los Estados Unidos para acelerar el proceso de extradición a Assange a los Estados Unidos. Y no tiene nada que ver realmente todo el caso tiene, pareciera que es un caso legal, un caso que se está llevando como debe ser, pero el gran elemento que se ignora acá es que es un caso ya viciado, un caso que no debería estar en la corte, porque la CIA estaba espiando a Assange en sus conversaciones con sus abogados. Solo esto es una causa suficiente como para rechazar este caso y calificarlo de viciado. Además,
encima de eso, la CIA estaba planeando matarlo. De modo que aquí vemos que es un caso, lamentablemente, tenemos que seguir las formas del caso jurídico, pero no debería ser, no debería estar, no debería existir. Assange debería estar libre. Así es. Doctor Fidel Narváez, Carolina ha dicho una frase clave: decisión política entre el Reino Unido y los Estados Unidos. Usted, que fue el cónsul en su momento que le otorgó el asilo político a Julian Assange, ¿qué piensa de esta situación? Buenos días, bienvenido a Panorama. Muchísimas gracias, buenos días. Solo un par de precisiones, nada más. No soy doctor, ¿nada? Y el asilo político como tal no lo entrega el embajador, no lo entrega el cónsul. El asilo político es una decisión de gobierno que es básicamente otorgada por el presidente de la República. Digamos, en el sistema presidencialista que tiene el Ecuador, es el presidente el que decide, y el presidente Correa tomó esa decisión muy valiente, que es una decisión política, ¿no?, y soberana, de proteger a Julian Assange. Y lo que estamos viendo ahorita básicamente es la reivindicación de esa decisión. Es decir, estaba totalmente justificado que Julián requiera asilo, protección de alguien, de un país, porque la persecución que estamos atestiguando no es nueva. No surgió ahora, ni hace un año, ni hace dos, ni cuando lo expulsaron de la embajada. Esta persecución se inició ya hace casi 11 años, a partir de las publicaciones de Julian Assange sobre los crímenes de guerra de los Estados Unidos, ¿no? Es decir, el trasfondo es totalmente político, por eso se llama asilo político, y el Ecuador ni siquiera tenía que haber explicado por qué se otorgó ese asilo. Simplemente tiene la potestad de definir si considera o no justa esa persecución, pero de todas maneras la explicó claramente en su debido momento, y lo explicó de una manera en que se está evidenciando ahora que estaba correcta, que no tendría un juicio justo en Estados Unidos, donde ya se lo ha difamado, donde se ha destrozado su imagen, que el ejercicio periodístico de publicar información verdadera y de interés público, afecte a quien afecte, no es un crimen, ¿no? Por lo tanto, no debe ser sujeto a extradición. Y todo eso no se ha revertido en todos estos años. No se ha revertido en este juicio de extradición. Y eso es lo más preocupante. Es lo más preocupante, más allá de la figura de Julián, que nos preocupa porque lo conocemos, porque sabemos de su valía como ser humano. El precedente que se está sentando con esto es básicamente dando luz verde a la criminalización del periodismo, ¿no? Y es el verdadero motivo por el cual no debería ser extraditado. Así es, Fidel Narváez es cónsul de Ecuador en Londres. Fue la persona que atendió inicialmente a Julian Assange, y que obviamente él lo ha explicado. El gobierno soberano en ese momento del doctor Rafael Correa otorgó el asilo político. Carolina, Julián sufrió un derrame cerebral el 27 de octubre durante la comparecencia en video en el proceso abierto del Tribunal Supremo de Reino Unido sobre su extradición. Los periodistas que hemos sufrido persecución sabemos lo que significa eso, lo que significa estar perseguido, acosado, encarcelado, torturado. ¿Cómo está hoy la situación de salud de Julian Assange? Si se conoce algo nuevo después de lo que ocurrió ese día. No sabemos nada, no tenemos información nueva. Sé que por lo que hemos leído en los reportes, un médico lo examinó y determinó que tenía dilatación de las pupilas, que era consecuente, y otros síntomas
otros signos que atestiguaban de un pequeño derrame cerebral por la presión, ¿no?, que ha sufrido. Y mucha gente tiene que entender que Assange ha sufrido ya 11 años prácticamente de encarcelamiento. En la embajada tuvo, a pesar de que durante el gobierno de Correa, pues recibió asistencia, el gobierno del Reino Unido siempre negó la asistencia médica para él. Y por supuesto durante el gobierno de Moreno no existió nada para él totalmente. La tortura psicológica que ha sufrido en Belmarsh en estos 2 años y 7 meses que ha estado preso. Ahora, bueno, no hay nadie que pueda explicar por qué todavía está en Belmarsh. Esta es otra irregularidad de este caso. Él no debería estar en Belmarsh, ya él pagó por las 52 semanas por saltar la fianza y cuando entró a la embajada de Ecuador, pero la constante tortura psicológica a que ha sido sometido estos casi 3 años, finalmente ha tenido un resultado en este mini derrame cerebral. Y yo creo que, bueno, lo sabemos todos, el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno inglés apuestan a que Assange muera en la cárcel. Quieren destruir su salud. Sería un resultado muy bueno para estos gobiernos hacer desaparecer a la persona que denunció ante el mundo los crímenes que se estaban cometiendo en Irak, en Afganistán, la corrupción y con que se manejan estos gobiernos también. Y yo creo que ese es el punto a resaltar, ¿no? Que el proceso sigue. Obviamente los abogados de Assange van a apelar, tienen 14 días para ello a la Corte Suprema. Recordemos que esta primera instancia de apelación fue en la Alta Corte, que es la Royal High Court, como se llama. Existe una tercera última instancia, que es la Corte Suprema, a donde van a ir ahora. Y mientras este proceso se alarga, Assange está preso, sometido es tan evidente el tipo de tortura psicológica que le están aplicando que el reportero de tortura de las Naciones Unidas, el profesor Niels Nielsen, ha elaborado un reporte para determinar cuándo existe tortura psicológica a raíz de las visitas que él hizo a Assange en la cárcel y toda la información que recopiló. Fidel Narváez es cónsul de Ecuador en Londres. Venganza política, un acuerdo político prácticamente entre el Reino Unido y los Estados Unidos para que Assange muera en la cárcel, como lo ha dicho Carolina. Y igualmente es un mensaje de escarmiento desde lo político hacia el periodismo libre e independiente en el mundo. Sí, claro, el caso es emblemático porque con él quieren sentar un precedente, ¿no? Es el ejemplo que quieren sentar los Estados Unidos con la asistencia de sus países aliados. Quizás simplemente complementar lo que Carolina ya ha expuesto, y es que la tortura psicológica de Julián no refiere solamente a estos años en Belmarsh, donde no está cumpliendo ninguna sentencia, ¿no? Como ha dicho, porque el reporte de Naciones Unidas que diagnostica científicamente que él está sufriendo de estrés postraumático y de tortura psicológica se produjo en la segunda semana cuando él entró a la cárcel. Es decir, es el resultado acumulado de estos 11 años. Cuando él es entregado a los británicos y a los americanos, en esencia, ya él está muy afectado, muy deteriorado en su salud física y mental. Porque el encierro en la embajada no ha sido una vacación.
más allá de los primeros años donde se lo estuvo protegiendo, donde se lo estuvo atendiendo con el respeto que merece un huésped. En el gobierno de Lenín Moreno, el último año y medio de Julián, él fue torturado psicológicamente en la embajada del Ecuador. Fue aislado, le prohibieron sus visitas, le prohibieron el internet, le prohibieron el teléfono y le pusieron un régimen violatorio de derechos humanos para tratar de obligarlo a que se entregue, algo que no sucedió. Luego lo han entregado. Y claro, está todo negociado, obviamente, ¿no? Esto no es un asunto netamente judicial, que en su momento empezaría por unas denuncias sin sustento, ya se mostraron sobre supuesto acoso sexual. Todo eso se cayó, ha desaparecido totalmente. Ahora es claro de lo que se trata, y es de sentar un precedente, ¿no? De sentar un precedente, inclusive en el caso de que Julián llegase a ganar el proceso de extradición, donde quedan algunos recursos de apelación, donde le quedan lamentablemente varios o muchos meses más en prisión injustamente. Si llega a ganar, inclusive así el precedente está sentado, porque el daño que le han hecho es irreparable, irreversible a su reputación, tantos años de encierro, y a su salud. ¿Qué periodista se va a arriesgar a repetir lo que él y Wikileaks hicieron en contra de los Estados Unidos, ya solamente mirando ese precedente? No se diga la perspectiva de terminar su vida encerrado en una cárcel de máxima seguridad en las condiciones más opresivas, ¿no? En los Estados Unidos. Entonces, vuelvo y repito, esto es algo que concierne a todos los periodistas en el mundo. Y como tú has dicho en tu introducción, cientos, miles de periodistas están pendientes de esto, están apoyando a Julián, pero muchos otros cientos y muchos otros miles están no haciendo nada, mirando para otro lado, pensando en sus adentros que a ellos jamás les tocará eso, porque nunca tendrán el valor de publicar algo así, quizás, ¿no? Y en cierta forma, siendo cómplices de esa persecución, ¿no? De esa persecución. Pero bueno, las peleas hay que darlas, y creo que este momento, esto va mucho más allá de posturas antiimperialistas, de posturas políticas incluso. Esto es una cuestión básica de derechos humanos, una cuestión básica de el derecho a la libertad de expresión, que no debe tener bandera política ni signo político, ¿no? Todas las organizaciones de derechos humanos están al unísono en contra de la extradición. Mejor tarde que nunca, porque en un comienzo como que no se arriesgaron o miraron para otro lado, no consideraban a Julián un preso político. Pero hoy es el preso político número 1 de Occidente, ¿no? Y yo creo que no está, la cosa no está perdida, hay todavía recursos en la propia legislación británica y luego en la Corte Europea. Lo que nos preocupa es obviamente qué pasa con la salud de Julián, que es una persona muy fuerte, muy resiliente, pero lo que está enfrentando es inhumano. El periodismo no es un crimen, y nos interesaría, y creo que al público nuestro le interesaría saber un poco cómo está la familia, su esposa, sus hijos, su padre, porque las personas que hemos sufrido persecución, encarcelamiento, torturas por esto de ejercer periodismo, estoicamente lo vivimos dentro de una prisión, pero pensamos en la familia, en esos seres que están allá afuera batiéndose por la libertad
en este caso de Julián. Carolina, háblenos un poco de esa parte humana, de esa familia que está destrozada a raíz de esta persecución, porque consideran que el periodismo es un crimen, por favor. Ya, totalmente. Cuando Estela salió a dar las declaraciones, después de la decisión que tomaron los jueces, todos pudimos ver en su cara el golpe emocional tan grande que sintió ella ese día. Y de hecho, sus declaraciones se retrasaron por 45 minutos, porque, bueno, tratando de componerse, de estar preparada y lista para enfrentar las cámaras. Porque una cosa es cierta, estos medios, grandes medios de comunicación, no han hecho su trabajo y no han reportado realmente nada de los detalles de este caso, el caso yo creo más importante en estos momentos, donde se está jugando el futuro de nuestras democracias y nuestros derechos. Ellos siempre han aparecido en momentos como estos, cuando se hace un anuncio y otro, y solamente para, de una manera muy robótica, recoger las declaraciones de ambas partes y reportar. Pero sabemos que ese reporte carece de integridad, primero, de una falta de buscar la noticia, de abordarla profundamente y de explicar las consecuencias de este caso. Y quizás por ello es que mucha gente todavía alrededor del mundo que naturalmente apoyaría a Assange si tuviera la información completa, ni siquiera conoce el caso, ni siquiera lo conoce. Y yo creo que el hecho de que este caso se haya extendido por tantos años lo hace tan complicado. El hecho de que se vaya a una apelación ahora y a otra y la manera en que ha rodado, le conviene a estos gobiernos, le conviene a la prensa, la gran prensa, que obviamente no está interesada en informar y en darle el correcto contexto a este caso tan importante para todos los periodistas en el mundo, para las democracias, para nuestro derecho a saber lo que hacen los gobiernos a nuestras espaldas. Es un derecho a la información inviolable, el derecho de libertad de expresión. Nunca, si este caso podría incidir de una manera muy, muy, muy determinante en cómo vamos a ver las noticias, en cómo, quién se va a arriesgar en el futuro a decirnos cuando nuestros gobiernos cometan estos actos criminales. Julián Assange, hay que indicar, él vivió aquí en Ginebra, Suiza. Los que conocemos a Julián Assange sabemos de su carácter, de su entereza, de su formación hacia la investigación, a la denuncia. Fidel Narváez, desde lo político, ¿qué se puede hacer para que se siga presionando desde los estados, desde los gobiernos demócratas, de los gobiernos que les interesa los derechos humanos, que les interesa expresar que el periodismo no es un crimen, les interesa el periodismo libre, independiente, de denuncia? ¿Qué más se puede hacer? ¿Con quién contamos para buscar esa solidaridad a nivel político mundial para la liberación de Julián Assange? Ojalá sea más pronto que tarde. Bueno, aquí lo importante es mantener el caso vivo, el caso vigente, el caso en la palestra, combatir la desinformación, ¿no? Y creo que las condiciones han mejorado para el asunto. Como resultado justamente la perseverancia de no solamente el equipo legal, sino de las campañas que apoyan a Julián. Hace mucho tiempo que ya no se lee, yo ya no he visto ninguna publicación a favor de la extradición, atacando a Julián como persona, ¿no? Como digo, y ahora muchos se han quedado en silencio, no quieren decir nada, pero ya por lo menos ya no lo atacan.
Y es porque todas las organizaciones de derechos humanos han salido ya en su defensa. Y muchos políticos de a poco se han ido sumando. Acá voces en el Partido Laborista, por decirlo así, ¿no? Que durante años fueron muy cautas, ahora lo defienden, se oponen a su extradición, y así se podría ir sumando en cada país, identificando sobre todo parlamentarios, ¿no? Periodistas, gente que puede hacer opinión pública, celebridades, que una vez que tienen la información más clara, que una vez que saben que esto ya no se trata de una persona acusada de supuesto abuso sexual o qué sé yo, pueden tomar posturas al menos soberanas, porque esto es también una cuestión de soberanía. Es decir, ¿dónde está la soberanía del Reino Unido para no ceder ante la presión norteamericana a cualquier costo? A cualquier costo. Y luego, ¿dónde estará la soberanía europea? Si es que esto llega a la Corte Europea de Derechos Humanos, para no ceder a la presión norteamericana a cualquier costo, ¿no? Entonces, desde las trincheras de cada quien, combatir la desinformación, mantener el tema vivo, explicar la relevancia que tiene y seguir sumando voces que en un caso político pueden ser determinantes, ¿no? Porque los jueces son seres humanos que seguramente miden mucho la opinión pública frente a los intereses del establishment, y quizás habrá jueces que opten por actitudes mucho más decentes, ¿no? Más de acuerdo a la justicia. Carolina Graterol, periodista y documentalista en Londres. Muchos colegas aún no creen que lo de Julian Assange en un momento determinado les puede o nos puede pasar a cualquiera de nosotros, que porque el gobierno de Estados Unidos se sienta inconforme con una investigación de denuncia de violación de derechos humanos, nos pueden pedir en extradición y llevarnos a una cárcel a los Estados Unidos. ¿Usted qué cree? ¿Es mentira o es verdad lo que estamos diciendo aquí? Bueno, para darles un ejemplo, los periodistas que escribieron esta nota en Yahoo, donde finalmente se salió comprobado y afirmado por ex miembros de la CIA que la CIA trató, estaba planeando escenarios para matar a Julian Assange, es una prueba muy contundente. Ya Mike Pompeo, ex secretario de Estado de los Estados Unidos y ex director de la CIA, ha anunciado que los periodistas y las fuentes que fueron consultadas para ese reporte deberían estar presos. Ya esto está ocurriendo, ya Estados Unidos se está envalentonando para perseguir y acusar periodistas que nos están diciendo la verdad, como estos periodistas de Yahoo, y a fuentes como las fuentes que eran fuentes pues de la CIA directamente. Se habla de 30 personas que fueron entrevistadas para ese reporte. Nosotros ya lo sabíamos, existen pruebas de este complot para asesinarlo que tenía la CIA, pero finalmente salió publicado en un medio mundial bastante grande, Yahoo News, y esto sería pues el comienzo del fin para la carrera de periodismo. Carolina, y te interrumpo allí para decirte, y a Fidel Narváez es cónsul. En Colombia en este momento hay una discusión grande, y para nuestro público hispano que nos ve, les informamos que el Congreso colombiano aprobó una ley mordaza para también penalizar, meter a la cárcel a los periodistas e investigadores que
hagan denuncias sobre temas de corrupción o de personas inmersas en delitos de cualquier tipo, que sean exfuncionarios o funcionarios públicos. Es decir, ellos están permeando para que la prensa en Colombia, y esta es una denuncia internacional que estamos haciendo, que está al orden del día en Colombia, en donde los periodistas en Colombia también están, nuestros colegas, luchando porque esa ley Mordaza no siga su curso para que sea echada abajo. Pero ya el Congreso colombiano, en el cual gobierna el régimen de Colombia, que es de ultraderecha, ha aprobado esa ley. Entonces, el mal ejemplo cunde, decimos. Imagínate ese ejemplo que te estoy diciendo de Colombia, nada menos. Claro. Ah, bueno, ahí lo tienes, entonces, esa es otra prueba además, y muchos otros gobiernos seguirán esos lineamientos también para coartar nuestro trabajo, para tener más control, ¿no?, sobre lo que hacen los gobiernos, porque a los gobiernos les interesa tener ese velo, como lo decía Noam Chomsky, un velo para esconder realmente lo que hacen y para proyectar esa imagen de poder. En realidad se las damos nosotros con nuestro voto. Ellos son nuestros servidores. La gente que está en estos gobiernos son servidores de la gente que ha votado por ellos y no es de otra manera como lo quieren ver. Fidel Narváez, finalmente, para ir cerrando el programa, es cónsul de Ecuador en Londres. ¿Qué más podemos hacer los periodistas, las personas que nos duelen los derechos humanos en el mundo? Hacer periodismo responsable. Y el periodismo debe ser valiente. Y el periodismo debe ser solamente buscando la verdad. Y esa verdad puede doler muchas veces. Puede afectar intereses. Y puede afectar la seguridad de los periodistas. Pero creo yo que defender a Julián es defender el periodismo verdadero en su esencia, ¿no? Confrontar al poder sin mirar el color del gobernante, confrontarlo y exigir a los periodistas que hagan su trabajo. Porque una de las cosas que creo yo determinó la situación en la que está Julián fue que también confrontó a los medios de comunicación. También les encaró su falta de coherencia a la hora de publicar abusos y crímenes de ciertos gobiernos, ¿no? Entonces, eso le determinó a él una especie de confrontación y de abandono del apoyo que tenía en su momento de los grandes medios. Pero es lo correcto. Es lo correcto y es lo que nos toca hacer a nosotros. O sobre todo a ustedes que son periodistas, por supuesto, ¿no? Así es. Carolina, ¿qué acciones tienen ustedes previstas a nivel de Londres, del Reino Unido y en Europa o en el mundo que tú conozcas y puedas dar orientación, información sobre las acciones a seguir? Que viene ahora la época de Navidad, Año Nuevo, sí. La gente se relaja un poco, pero los que están prisioneros siguen sufriendo esa forma de tortura, de ataques, de violación de sus derechos humanos. No nos olvidamos de ellos y seguimos adelante. ¿Qué información tienes de acciones que se tengan previstas para ir cerrando, Carolina? Bueno, hay acciones que continúan, han continuado por varios años. Todos los miércoles en lo que se llama Australia House, que es la oficina del gobierno de Australia aquí en Londres, hay de 3 a 5, hay siempre protestas y manifestaciones allí de un grupo de activistas. También los sábados hay un grupo que va a Belmarsh cada sábado
a protestar también, y otro grupo va a Piccadilly, donde está la famosa estatua de Eros, y allí de 4 a 6 de la tarde también se habla del caso, se protesta y se le da información a toda la gente que está pasando por allí. Entonces están esos 3 eventos que ocurren cada semana, y cualquiera persona que esté aquí en Londres se puede sumar a ellos. Hay otros más que se pueden buscar fácilmente en Facebook, especialmente en otros países de Europa, y en Twitter, donde aparecen muchísimos. Creo que se va a realizar uno pronto en Estados Unidos, no recuerdo en qué parte, pero en Europa siempre han ocurrido y se encuentran en Twitter siempre. Carolina, finalmente tu mensaje para nuestros colegas periodistas en el mundo hispano. Bueno, un poco complementando lo que dice Fidel, que hagamos nuestro trabajo correcto, de la mejor manera posible, con nuestra moral en alto, con nuestra integridad, que tratemos de hacer periodismo, no relaciones públicas, y que confrontemos el poder, porque en estas sociedades democráticas el periodismo juega un papel muy importante para mejorar nuestros sistemas, para criticar a nuestros gobiernos y para hacerlos mejores. Carolina Graterol en Londres, muchas gracias por acompañarnos en este día. Salvemos a Julián Assange para salvar el periodismo libre e independiente. Fidel Narváez es cónsul de Ecuador en Londres, está en el Reino Unido también. Agradecerle, Fidel, su participación, sus explicaciones, y desde este humilde programa cuenten con nuestro apoyo, con nuestra solidaridad, con nuestro abrazo para Julián Assange y para todos los periodistas que están prisioneros en el mundo. Carolina y Fidel, muchas gracias, muy gentiles por atender el llamado de Panorama. Muy bien, gracias. Hasta luego. Chao. El periodismo no es un crimen. Muchas gracias por el apoyo técnico de Amaya en los estudios centrales en Bilbao. Este programa fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, desde Ginebra, Suiza. A ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles por su atención. Tengan ustedes feliz resto de día y libertad para Julián Assange. Muchas gracias.